Aquí comienza Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. Un espacio para el arte, el saber y el conocimiento. Bienvenidos. Muy buenos días a toda nuestra audiencia de Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación, un programa de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional. Hoy vamos a hablar de los sonidos de la naturaleza, bioacústica para el estudio de la vida. Los seres de la naturaleza tienen formas de manifestarse y comunicarse, una de ellas por medio de la emisión de sonidos. Sobre la complejidad de este fenómeno y su estudio dialogaremos en esta emisión y para ello contamos con la presencia de dos invitados muy especiales, Olto Jiménez. Buenos días, Olto, ¿cómo estás? Hola, buenos días, gracias por la invitación. Y de Alejandra Delgado. Buenos días, Aleja, ¿cómo estás? Buenos días. Por supuesto me encuentro acompañada del maestro Carlos Augusto Rodríguez Martínez. ¿Cómo amaneces, querido maestro? Bien dormido, bastante dormido, y no hacía mucho ruido la ciudad hoy. Oiga, eso es raro. Sí, la universidad también está como con calma, poca gente. Sí, parece que todo el mundo está dedicado a otras actividades propias de nuestra Preparándose para la Semana de Pasión. Deben estar dedicados justamente ayer a la peluquería. Aquello de... Bueno, les cuento que Olto Jiménez es ingeniero forestal con experiencia en consultoría ambiental especializada en evaluación de impacto ambiental, valoración económica de las afectaciones significativas de proyectos sujetos a licenciamiento, análisis, internalización y de efectividad de medidas de manejo ambiental, también de aplicación de herramientas de economía experimental para la formulación de políticas públicas. También tiene experiencia en caracterización de coberturas vegetales, en estructuración de documentos de línea base forestal, de uso y aprovechamiento de recursos, ejecución de medidas de manejo de flora vascular y no vascular, y en los últimos años ha trabajado en soluciones climáticas basadas en la naturaleza. También en un proyecto suyo, un hijito suyo, llamado Andígena y de SAS, en el que pues trabaja con toda su pasión. En este momento les cuento también que Alejandra Delgado es bióloga con más de 7 años de experiencia en monitoreo de biodiversidad, con énfasis en aves y mamíferos en el marco de proyectos de investigación, conservación y evaluaciones de impacto ambiental en distintos ecosistemas de nuestro país. También tiene una maestría en conservación de la biodiversidad y la vida silvestre y ha participado en procesos de capacitación con comunidades, instituciones y profesionales promoviendo el uso de tecnologías de monitoreo y el fortalecimiento de la propagación de conocimiento. Hace parte de la red ecoacústica colombiana y trabaja en la articulación entre ciencia, territorio y conservación. Entonces, bueno, para empezar, quisiéramos que nos contaran qué es Andígena, a qué se dedica este espacio, por qué surge, cómo surge y bueno, pues no sé quién de los dos quiera empezar. Bueno, aquí empezábamos a ver quién iba a empezar a responderlo. Bueno, Andígena surge como una iniciativa de parte de... Es una genética muy femenina la empresa, porque somos 4, de los cuales hay 2 biólogas, una ingeniera ambiental y un ingeniero forestal. Y la idea era tener un proyecto que reuniera todo lo que nosotros hacíamos y que pudiéramos vivir de él, ¿sí? Que fuera algo concreto. Sabemos que la biodiversidad es la mayor fuente de recursos en el mundo. Dependemos de la biodiversidad y creemos que es fuente de valor y podemos generar una empresa que genere muchísimo beneficios a las comunidades que dependen de ella y que nosotros también podamos tener un proyecto de vida relacionado con la conservación y uso de la biodiversidad. Entonces, por eso inició Andígena. Ya este año cumplimos 3 años. Y desde el día 1 quisimos también apoyar la investigación. Yo soy de universidad pública y era muy difícil cuando yo estaba estudiando tener recursos tecnológicos para la investigación. Y lo que hicimos fue suministrar estos recursos sin ningún costo a los estudiantes. Iniciamos con universidades públicas, pero la sorpresa que nos hemos dado en estos últimos años o en estas últimas
apoyos es que se han también unido universidades privadas como la Universidad de los Andes, y hemos trabajado con ellos también. Entonces, digamos que siempre siendo coherentes con que la investigación es importante para poder generar valor, y por eso la apoyamos. ¿Tú quieres agregar algo, Alejandra? Sí, digamos que nuestro enfoque también va en todos los estudios de biodiversidad. Digamos que esa investigación se ancla mucho con los proyectos en nivel empresarial, y pues tiene mucho valor porque estamos anclados directamente pues con instituciones donde podemos estar actualizándonos de metodología, de creación de nuevos documentos y demás que aportan mucho a la investigación o a los estudios de biodiversidad que hoy en día pues complementa o hace parte de nos ayuda a la conservación de la biodiversidad. Hay una cosa que para nadie es una sorpresa, es que siempre repetimos casi como irracionalmente que Colombia es un país enormemente biodiverso por su condición ecuatorial, altoandina o bajoandina, por esa diversidad de la cantidad de cuencas y microcuencas del país. Pero realmente ustedes que hacen investigación, ¿qué tan diverso es Colombia y qué tanta investigación se ha hecho sobre esos niveles de biodiversidad o no en Colombia? Bueno, Colombia realmente es un país mega diverso. Yo que he tenido la oportunidad de conocer diferentes ecosistemas me he dado cuenta de la variedad de especies, de individuos que tenemos acá. Yo sé que eso, lo que tú decías, es repetitivo, y Colombia es el principal país en aves y en orquídeas. Entonces, pues, lo que decías con relación a la investigación y que cómo se tiene, digamos que es fuerte. Pero considero que a Colombia le hace falta un poco más de recursos para investigar. Nosotros hemos estado con universidades, con estudiantes que tienen ideas increíbles, gente que tiene proyectos maravillosos, pero a veces está un poco limitada de no tengo los equipos con que hacer investigación, no tengo los recursos para el transporte, para llegar al lugar, incluso la estadía, que eso limita un poco porque hay mucho que hacer, todavía hay mucha línea para cortar, mucha tela para cortar, para hacer investigación. Sonó muy poco ecológico ese. Sí. Ok. No, pues complementándote, sí, es desde nuestra experiencia, casos como que un dispositivo que es un dispositivo de grabación para un estudiante significó contribuir a tener información sobre una especie de ave o una especie de una rana, o bueno, en fin, que no teníamos información, y solamente fue por darles empujón para la investigación que dio aportes a la ciencia. Y en Colombia, obviamente, siendo un país megadiverso, tenemos bastante que aprender de eso, que está ahí, que es un recurso, y bastante que entender sobre cómo nosotros nos vemos como sociedades, etnias, que somos también, la diversidad que hay de cultura en Colombia, en culturas, en formas de ver el mundo y visiones de ver el mundo, también es enorme, ¿sí? Entonces, esa biodiversidad que es maravillosa desde las especies de flora y fauna, está bien, pero también está bien todas las visiones, las múltiples visiones de cómo entender esas especies y cómo nos relacionamos con ellas. También deberíamos hacer un esfuerzo enorme por conservarlas. Entonces, como para sumarte. Sí, estoy completamente de acuerdo que no solamente somos un país impresionantemente biodiverso, sino bioculturalmente también diversísimo, y pues no tenemos que alejar la mirada de ese escenario, que es el que nos permite también comprender pues cómo funciona esa diversidad en los diferentes territorios del país. Escuchándolos al inicio, no sé, de pronto en el marco de esa lectura crítica que podemos hacer y que sé que muchos de nuestros oyentes hacen, quizás pueda generar un poco de ruido pensar que Andígena hace un ejercicio también de valorizar los recursos
no sé, como que puede generar un poco de ruido y de pronto la gente pensar, bueno, pero ¿qué es lo que se hace de repente? Y se apoyan estrategias o alternativas que lo que hagan sea como promover la extracción de recursos o que las empresas como que tengan una visión un poco más articulada con la legislación y conocimiento de la biodiversidad que hay para promover cosas que quizás no deban ser. Entonces quisiera que nos aclararan un poco como, bueno, cuál es la visión que tiene Andígena de este tipo de procesos. Por supuesto, viendo pues los perfiles y que se enmarcan un poco en el tema de conservación, pues sé que hay una línea de conservación importante, pero como cuáles son esos lineamientos también de investigación y de acompañamientos a las empresas y de acompañamientos a las legislaciones respecto a lo biodiverso, pero también respecto a la conservación y el cuidado de la naturaleza, más allá de ser vista como un recurso, sino de ser el territorio en donde habita la vida. Ok, qué buena pregunta. Magnífica pregunta. Yo quiero como dividir la respuesta en varios componentes. El primero es Andígena en los procesos que se llevan actualmente o en las actividades o en las necesidades que tiene el mercado respecto a estos estudios, ¿sí? Entonces hay una línea muy fuerte en Colombia que son los estudios ambientales, que es todos esos proyectos sujetos a licenciamiento ambiental, como los proyectos de minería, de oro, metales valiosos, hidrocarburos, los nuevos ahora asociados a las energías alternativas o sostenibles, ¿cierto? Digamos que eso es un campo enorme y hay empresas que están dedicadas enteramente a hacer estudios ambientales que involucran los estudios de biodiversidad, ¿cierto? Digamos que eso es necesario porque es obligatorio desde la ley, ¿sí? Se tiene que hacer. Y se tiene que hacer con unas condiciones básicas. Digamos que eso, nosotros no somos, digamos, ajenos a que hay una demanda de este tipo de estudios y nosotros lo que queremos hacer es incluir tecnología que mejore mucho el procesamiento de la información. También incluir la dimensión social, ¿sí? Para que esto no solamente se quede en esos estudios ahí muy bonitos, igual son públicos, pero que no haya esa articulación con, por ejemplo, conocimientos tradicionales y con que esto se apropie por parte de las comunidades y que sea útil. También lo queremos hacer y lo estamos haciendo de una u otra forma. Es muy difícil, pero lo estamos haciendo. Y pasando a otros temas de estudio son los de academia, como la universidad pedagógica lo hace también muy bien, y es hacer ciencia porque la necesitamos, ¿cierto? Y la ciencia porque la necesitamos nosotros hemos evidenciado que hay un problema capital, y es que hay investigaciones, Alejandra, sí, investigaciones espectaculares que hemos visto, pero que nunca llegan al conocimiento público. Entonces, también poder comunicar lo que se está haciendo, ¿cierto? Digamos que esa es una línea dura de nosotros, y tenemos que saber comunicar. Nosotros no es nuestra área de expertise, nosotros creíamos que eso era sencillo y es lo más complejo del mundo, ¿cierto? Entonces, todo eso que se genera en la academia, poderlo comunicar. Y un tercer punto que me parece muy relevante, y es lo que tú hablabas de que siempre se malentiende, y es que vamos a hacer como un ejercicio de monetizar algo que no debería ser monetizado, ¿cierto? Por definición, la biodiversidad tiene un valor superior, o sea, que no tiene dimensión, ¿sí? Por el valor mismo. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros hacer en esa área en particular? Contribuir al financiamiento de la conservación por medidas como, por ejemplo, el tema emergente ahora de los mercados voluntarios de biodiversidad, y es a las comunidades darles un incentivo para la conservación, pero es que estamos incentivando la conservación, más no monetizando esas relaciones tan espectaculares, cadenas tróficas y servicios y funciones ecosistémicas allá. Entonces, digamos que es una gran pregunta, pero la complejidad de la respuesta, como te la acabo de decir, merece diferentes puntos o aspectos para poder abordar. No
sé, Alejandra, tú. No, pues complementando un poco a eso, nosotros también nos educamos mucho todo el tiempo y estamos buscando nuevas alternativas, metodologías para implementar en todos los proyectos, estudios, investigaciones que nosotros hacemos en Andígena, para que asimismo mostremos calidad, y pues nuestro enfoque siempre va a ser la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas. Entonces, pues asimismo trabajamos para que eso sea así. Bueno, y hay una cantidad de problemas que claramente están advertidos y que los muestra Carolina, y es que, bueno, en una época de capitalismo, alto capitalismo y desarrollos del capitalismo, digamos, estas palabras como rentabilidad o posibilidades de hacer investigación para generar recursos siempre son problemáticas, pero también es cierto que si no tenemos recursos no vamos a poder conservar y cuidar. O sea, finalmente lo que no conocemos no lo podemos cuidar, y eso es parte del asunto. Pero yo quisiera volver sobre un poco el asunto del título mismo de nuestra emisión hoy, porque hoy estamos hablando de los sonidos de la naturaleza, bioacústica, y eso me llama mucho la atención en la investigación que ustedes hacen, y decía Olto hace un rato, solo darle un instrumento a un individuo para que pueda grabar el sonido de una rana en algún lugar ya nos cambia un poco el panorama. ¿Cómo es esto de la bioacústica, de la conservación? Y bueno, ¿qué significa? Y eso es una pregunta que me ocurrió hace un momento. En la devastación ecológica que estamos haciendo, ¿cuánto sonido hemos perdido? ¿Y cómo funciona esa pérdida de sonido dentro del entorno natural? Uy, es una pregunta excelente. Digamos que, bueno, primero hablar un poco de qué es la bioacústica y la ecoacústica, ¿no? Entonces, digamos que es la ciencia de tomar los sonidos e interpretarlos. Entonces, digamos, ¿qué habla la bioacústica o qué nos dice la bioacústica? Son todos los sonidos o el estudio de los sonidos de los animales. Te voy a dar un ejemplo. Yo voy y monitoreo la rana. Entonces, quiero saber por qué la rana canta de esta forma cuando está en una vía, o cómo canta cuando está en un ecosistema con un cuerpo de agua. Si hay alguna diferencia en su variación de canto. A eso me refiero cuando yo estoy trabajando con bioacústica. Cuando hablamos de ecoacústica es cómo esa rana interactúa en el ambiente y cómo ese ambiente interactúa con todo el ecosistema por medio de los sonidos. Y hay algo que es uno de los estudios principalmente que evalúa la ecoacústica, es los paisajes sonoros. Los paisajes sonoros evalúan la biofonía, que son todos los sonidos de los animales, la geofonía, que son todos los sonidos de la naturaleza, y la antropofonía, que son todos los sonidos producidos por nosotros, por los humanos. Entonces, pues las voces, los carros, los pitos, construcciones, etc. Y ahí entonces entro a hablar sobre la pregunta que tú hacías de cómo hemos perdido esos sonidos. Entonces, digamos que dentro de los estudios de paisaje sonoro nosotros nos podemos identificar o conocer esas afectaciones o esos posibles impactos que hay sobre el sonido en cuanto a la fauna. Entonces yo puedo identificar o puedo medir qué tanta biofonía o qué tantos sonidos de animales hay en un ecosistema versus los que hay sonidos de las personas, y si hay más relación o hay cuál tiene más o cuál tiene menos, para conocer si hay un efecto o algún impacto directamente en el ecosistema. Entonces, pues sí, yo sé que se han perdido muchos de los sonidos que actualmente, pues, de mucha fauna que se ha perdido en el tiempo, porque hay muchos ecosistemas que desafortunadamente están empezando a desaparecer, y esos sonidos también empiezan a perderse de muchos individuos que, pues, desafortunadamente ya no podemos tener. Yo recuerdo mucho que en el segundo congreso de bioacústica hubo un grupo que presentó los sonidos de Humboldt. Entonces era un estudio donde mostraba cómo se escuchaban todos esos paisajes sonoros antes de tanta intervención humana y cómo en el tiempo iban cambiando esos mismos paisajes hoy en día. Y realmente los sonidos que perduran en en ese tipo de ecosistemas o en ese tipo de lugares son más sonidos de gente, construcciones, y pues como antes se escuchaban más las aves, algunos animales. Incluso quiero traer también aquí un estudio que hizo el Humboldt cuando estábamos en la pandemia, cuando estuvimos encerrados en ese momento. Ese estudio mostró, o la gente con su celular podía grabar cómo se escuchaba la calle en ese momento, y identificaron que había más cantidad de aves, sonidos ambientales, que cuando nosotros estamos en las calles. Entonces, pues eso es una respuesta o una evidencia que los sonidos realmente se pierden cuando, pues, se enmascaran por los sonidos que nosotros, pues, podemos producir como humanos.
A mí este tema me parece enteramente maravilloso porque justamente se ha tendido un puente desde hace mucho tiempo entre la ecoacústica y todo este estudio de los sonidos de la naturaleza con las prácticas artísticas, y han surgido allí cosas supremamente maravillosas. Hace un tiempo visitamos la casa de la Quinta de Bolívar. Y allí pues nos hicieron un recorrido, nos contaron que habían hecho un taller de bioacústica y que en ese taller habían encontrado cosas impresionantes, como por ejemplo que habían hecho una caminata por la ronda del río Vicachá y que habían hecho la siembra de unos árboles allí, ¿cierto? Y que después habían monitoreado esos árboles. Entonces, un árbol había sido como acogido por alguien, ¿cierto? Y ese alguien iba, lo cuidaba, lo podaba, lo consentía, y bueno, todas estas prácticas de cuidado lindas hacia la naturaleza. Pero el otro árbol había quedado descuidado, le habían arrancado unas hojas, bueno, estaba ahí como mal trajeadito un poquito. Y después entonces hicieron el estudio de la bioacústica de estos dos árboles y se dieron cuenta que el árbol maltratado emitía unos sonidos completamente distintos al árbol que había sido cuidado y pues que había recibido amor, entre comillas. Entonces, pues a mí eso me dejó maravillada y completamente asombrada, y quisiera que tú, Aleja, que eres especialista en el tema y que has estudiado esto en toda su complejidad, pues nos contaras qué es lo que sucede allí, porque hay mucha gente que en el marco un poco de la racionalidad de cualquier manifestación que no sea humana, pues creería que estas cosas no pasan, que eso es imposible que suceda porque las plantas no hablan o las plantas no producen sonidos porque son plantas. Entonces quisiera como que tú nos explicaras un poco a qué se debe eso tan maravilloso de la naturaleza. No, pues la bioacústica es hermosa y la ecoacústica también. Digamos que es un tema que a mí me apasiona y aquí traigo un fragmento que es el sonido es el vocabulario en la naturaleza. ¿Y cómo lo podemos explicar? Y te voy a dar un ejemplo de cuando hacemos de pronto restauración. Entonces tenemos un área donde no pues ha estado intervenida y demás, y tenemos otra donde hay mucho bosque. Entonces la cantidad de individuos o los sonidos nos pueden dar esa salud si el ecosistema se encuentra conservado o no se encuentra conservado. Entonces aquellos donde hay más diversidad de sonidos, digamos aves, insectos, murciélagos, ranas, y la variedad de esas especies nos puede indicar la salud del ecosistema, que en muchas ocasiones hay muchas especies que son indicadoras de salud del ecosistema. Entonces, si encuentro, digamos, la rana específica o rana X, puedo decir que ese ecosistema se encuentra conservado. Mientras que cuando encontramos poca diversidad de sonidos en algunos espacios, pues puede decir que no tenga los suficientes recursos para brindarle lo que necesitan a esas especies para poder vivir allí. Entonces, pues, si no hay aves, pues no hay semillas que se puedan dispersar, lo mismo con los insectos y los murciélagos. Entonces, a eso hablamos sobre la salud del ecosistema y el ejemplo que tú dabas con los árboles. Entonces, ese quiere decir que ese árbol no tiene las condiciones necesarias para que pueda vivir o tenga diversidad de especies, mientras que el otro sí. ¿Y eso cómo lo podemos saber? Con el estudio de los sonidos. Hay múltiples estudios de los sonidos o múltiples proyectos que nosotros podemos hacer solo estudiando sonidos. Entonces te doy algunos ejemplos, como es el comportamiento animal, porque podemos detectar picos de actividad en especies que digamos que nosotros en monitoreos activos donde nosotros vamos no podemos identificar, porque pues son horas de trabajo, la madrugada, la noche, que pues el esfuerzo humano también pues disminuye un poco. Entonces con este tipo de metodologías podemos aumentarlo, podemos tener caracterización de especies, podemos poner una grabadora y podemos saber qué tipo de especies hay ahí, hacer caracterización o levantamientos de listados de especies en muchos lugares. Podemos hablar de conservación según lo que les decía, de esta área está más conservada que esta o por qué, cuáles son las variables que podemos medir ahí. También podemos hacer estudios de impacto, poder medir si la cantidad de sonidos puede llegar a generar alguna afectación al mismo ecosistema o cómo los humanos interactuamos también con eso.
Y bueno, hay múltiples estudios que nosotros podemos hacer con esto. Aquí me podría quedar un montón de tiempo diciéndoles o dando ejemplos de muchos proyectos. Bueno, pues qué maravilla este tema porque por supuesto que implica una complejidad mucho mayor a la hora de pensar pues cómo se comunica la naturaleza y todas las especies que hay allí, que no solamente como tú mencionas se comunican entre ellas, sino que es pues toda una comunicación ecosistémica que permite identificar y hacer la interpretación de muchas cosas allí. Los quiero invitar en este momento a que escuchemos una canción, es Pájaros de Bomba Estéreo, y volvemos a Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. Estás escuchando Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. La Pedagógica Radio, una década tejiendo voces, construyendo saberes. Volvemos a Conciencia y Tecnología del Ágora para la Educación. Hoy estamos hablando con Olto Jiménez y Alejandra Delgado a propósito de los sonidos de la naturaleza, bioacústica para el estudio de la vida. Y ahorita cuando conversábamos sobre cómo grabar esta naturaleza llena de sonidos que siempre creemos silenciosa, pero que no lo es, el mundo nunca ha sido silencioso, se me ocurría un asunto que mencionaba Olto al principio de la conversación hoy. Y es que tener instrumentos, y tenemos cada vez mayor tecnología para poder grabar el mundo, yo no sé si sea sensato grabar todo. Tengo el problema siempre con la idea de que todo lo debemos registrar, pero yo sí quisiera preguntar qué tecnología es la que se está usando, cuál es su nivel de costo y cuáles las posibilidades que la gente realmente tiene para acceder a esa tecnología y además para poder grabar cientos de miles de horas de sonido, que también es un problema de sostenibilidad de la información para la posibilidad de la investigación hacia el futuro. Bueno, fantásticas preguntas el día de hoy. Afortunadamente estamos viviendo en una era donde ya tenemos dispositivos a la mano para hacer grabaciones. El celular es ahora el principal dispositivo de grabación de diferentes espectros de información sonora, tanto espectro audible, lo que escuchamos, como lo que no podemos escuchar, también se puede hacer en un celular. Entonces el primero sería el celular. Y afortunadamente también hay laboratorios en el mundo que tienen aplicaciones gratuitas que tú puedes instalarlas en tu celular y puedes identificar especies, puedes grabar tus propios sonidos, subirlos y compartirlos con la ciencia. Digamos que ya estamos, digamos que en un lugar, en un momento de la historia privilegiado porque tenemos millones de equipos disponibles para grabar. Entonces, ahí primero. Pero también hay otros equipos más sofisticados para hacerlo con micrófonos mucho más precisos, con mayor calidad. Y hay un montón. Digamos que nosotros hemos encontrado que nosotros empezamos con unos dispositivos que son muy de bajo precio, costo para los estudiantes y para los investigadores y para las empresas. Y digamos que empezamos con una marca y empezamos nosotros a trabajar con eso porque era muy accesible. Pero hay unos equipos que son súper sofisticados. Te cuento que hay equipos para grabar a las ballenas y grabar estas especies marinas, que estamos hablando de más allá de los $200,000 cada equipo, cada hidrófono de estos. Hay equipos que utilizan detecciones ya, digamos, preregistradas de información con un software. Pero digamos que lo
lo que les decía al comienzo de que estamos en una era, en un momento privilegiado, es que la información acústica pesa muchísimo, gasta mucho campo de almacenamiento. Ese dato para almacenarlo es muy costoso, digamos, en términos de almacenaje. Y justo entramos en la era de la inteligencia artificial, donde ya todo ese volumen de datos ya no es un desafío, sino ya es algo como, bueno, necesitamos recursos para analizarlos. Entonces, con la inteligencia artificial lo que tenemos ahora es una cantidad de técnicas para poder analizar esa información, ¿cierto? Digamos que en términos generales. Colombia tiene sus propios dispositivos. Aquí unos chicos han desarrollado sus propios dispositivos de registro acústico, y tenemos también nuestros propios softwares que hemos desarrollado en colaboración con varias universidades en el mundo. Colombianos están haciéndolo. Entonces digamos que el panorama es: 1, podemos grabarlo con el celular. 2, tenemos equipos desde los más económicos hasta los más costosos. Depende de lo que tú quieras, de la especie que quieras grabar. 3, ya no hay necesidad de tener no sé cuántos equipos de almacenamiento en tu casa, porque lo puedes hacer ya con un servidor. Y por último, para procesarlo, ahora tenemos máquinas enormes que pueden hacerlo. Empezamos con Machine Learning, ahora estamos con inteligencia artificial. Y yo creo que en eso el tema de equipos, no sé, Alejandra, con el tema más de lo propositivo, de lo que hacemos nosotros o lo que se hace en términos de investigación, el uso de los equipos, por ejemplo, ¿cómo lo ves tú? Sí, pues es que depende un poco sobre cómo yo quiera grabar. Entonces existen monitores de acústico pasivo. Pasivo es que yo puedo poner un equipo en campo, me puede durar mucho tiempo, meses, y yo después voy y lo recojo y obtengo toda esa información. Yo le programo la hora que yo quiera grabar dependiendo mi objetivo o mi especie focal. Y existen los monitoreos activos, que es cuando yo tengo, digamos, mi celular o mi grabadora y yo estoy caminando y estoy buscando el individuo o veo el ave y la grabo. Entonces, dependiendo ese enfoque, si es pasivo o es activo, yo voy a seleccionar cierto tipo de equipos. Entonces, en activo, pues están las grabadoras o las Tascam, los micrófonos unidireccionales con esa parábola grande que han visto con los ornitólogos ahí, como incluso en periodismo también lo usan mucho esos micrófonos. También hoy en día hay equipos activos que me permiten transformar el sonido a sonidos que no podemos escuchar, que es un ultrasonido, que es en el que se comunican los murciélagos. Entonces ya hay equipos activos que uno conecta al celular y puede buscar o detectar la presencia de ellos en X espacio donde yo esté. Y pues ya están todos los del monitoreo pasivo, que incluso hay unos equipos que se llaman Hidromod, que lo puedes poner en ecosistemas acuáticos y tú puedes grabar peces, mamíferos marinos, todo pues lo que se pueda grabar en ecosistemas acuáticos. Y el Audiomod, que pues es el que graba en terrestre. Hay otros equipos de otras empresas que son un poquito más costosos, pero digamos que se le pueden incluir varias cosas, tienen cada uno sus pros y sus contras. De pronto algunos con más costosos se pueden ya programar desde el celular, no necesitas un computador para programarlos. Tienen de pronto micrófonos un poco más con sonidos un poco, o bueno, que interpretan el sonido un poco más limpio, por decirlo así, para el procesamiento y demás. Pero digamos que con los que se trabaja hoy en día o los que nosotros hemos trabajado más son de bajo costo y han salido muy bien porque pues en diferentes ecosistemas han resistido a las diferentes condiciones, entonces pues sirve muy bien para cualquier ecosistema. Yo quisiera hacerte 2 preguntas, Aleja. La primera es, por ejemplo, para estos ejercicios de identificación de sonidos de las plantas, que no sé si puedan ser un poco más complejos, como cuáles sean los equipos o las herramientas con las que se puedan usar para hacer esa distinción. No sé, pensaba yo que estos nodos que son casi que los que se les ponen a los humanos para hacer algún tipo de lecturas de su salud a partir de los sonidos del corazón y ese tipo de cosas, no sé si también estas herramientas se puedan utilizar para efectos de
de poder escuchar estos otros seres que de pronto no emiten sonidos tan claros, tan vocalizados como las aves, como algunos mamíferos, como algunos insectos, pero que sí seguramente tienen unos sonidos un poco más complejos. Y la otra pregunta es que nos contaras como ¿qué sonido tú has encontrado que te ha dejado completamente maravillada, extasiada y a qué ser corresponde? Bueno, la primera pregunta es muy chévere porque sí, he visto que han utilizado ese tipo de herramientas para grabar los sonidos de las plantas. Incluso he visto o he leído algunos estudios que hablan de cómo suena cuando sube el xilema o el floema, cómo suena cuando la planta hace sus procesos fisiológicos, y eso es muy chévere. Y también han habido o hay empresas que se dedican a crear micrófonos que solo se entierran en la tierra. Entonces también, más que identificar, bueno, los sonidos de los individuos que son enterrados, es cómo funcionan esas vibraciones y cómo se pueden aplicar a diferentes estudios. Y pues ya que lo dices, que hablas o haces ese enfoque de las plantas, hay algo muy bonito y es un estudio que pues nosotros en algún momento queremos complementar, y es que habla de que cuando las aves empiezan a vocalizar en cierto ecosistema, hay especies de plantas que como que reciben ese sonido y abren sus estomas. Entonces es porque hay una relación increíble en el ecosistema con respecto a los sonidos que nosotros no conocemos. Entonces hay mucha información, hay múltiples proyectos, así como que no necesariamente tiene que ser investigación, sino yo puedo ir a poner una grabadora en un lugar porque hay un sonido que yo no conozco y quiero, ¿qué es eso? ¿A qué horas graba? Yo escuchando algunos audios de mi trabajo de grado que fue en el Parque Chicaque, entonces es una reserva, bueno, es un área de conservación. Hay sonidos que no tengo ni idea de qué son. Entonces yo me pongo a escucharlos y no sabemos a qué podemos atribuirle. Entonces, claro, de eso también se trata estos estudios, de empezar a investigar a qué sonidos hacen los individuos para así atribuirle a alguna especie y tener mayor información de ellos. Con la otra pregunta que tú hacías, ahí me parece muy, muy curioso los sonidos que producen algunas aves. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando tú vas a campo y ves o hablas con las personas, siempre dicen, no, es que en la noche salió la llorona, o ese búho es una bruja, y hay muchos estigmas con respecto a mucha fauna y a por qué se lo atribuimos. Ustedes se sientan a escuchar las vocalizaciones de esos individuos y dicen, es como si estuviera una señora gritando. Dan miedo. Exacto, como que, ¿qué es eso? Entonces a mucha gente le aterra precisamente desde el desconocimiento, porque no saben a qué atribuírselo. Incluso hay un felino, que es el jaguarundí, que la vocalización de él es realmente como si estuvieran gritando una señora. Entonces uno dice, ahora entiendo por qué muchos de los mitos que existen en Colombia, es que la llorona, un montón de cosas, es porque son atribuidos a estos animales donde pues no conocemos, y hasta ahora estamos empezando a conocer cómo se escuchan. Te iba a sumar que en la primera pregunta, en el primer congreso de bioacústica, tuvimos un evento allá en Villa de Leyva, donde una investigadora transformaba esas ondas que no son muy de sonidos perceptibles y los volvía en unas sensaciones de interpretar las plantas. ¿Te acuerdas que nos sentábamos cerca de las plantas? Entonces, ¿cómo podría sonar una planta? Y ponía plantas medicinales y demás, y ella decía cómo podría sonar. No era el sonido, sino era una transformación artística de cómo podría sonar respecto a esa información que tú acabas de decir. Y en la segunda pregunta, yo creo y indudablemente que hay especies, por ejemplo, la que tú me mostraste la vez pasada de los bien parados, que son aves espectaculares, hermosas, y que tienen unos sonidos que tú no podrías asociar la especie con ese sonido. Tú dices, pero ¿cómo esta especie genera estos sonidos tan maravillosos? Y claro, muchos de ellos en la noche, caminando en el bosque, pues yo creo que uno sentiría un poquitico de prevención, ¿no? Con esto. Claro. Hace poco visité como una ecoaldea que hay yendo hacia Restrepo en los llanos, y escuchaba que parecía gente, mucha gente que dijera, oe, oe,
Oh, y yo, pero ¿quién? Acá no hay nadie. Pues eran las ranas del estanque que hacían ese tipo de vocalizaciones, pero de verdad parecían personas gritando de esa manera. Entonces, pues uno se asombra cada vez más de esa manera como se manifiesta en la naturaleza. Claro, y hay bichos muy pequeños que hacen una cantidad de ruidaje enorme. Y uno dice, pero ¿cómo un bicho tan chiquito puede hacer tanto ruido? Puede ser tan escandaloso. Sí, entonces ese tipo de cosas. Vamos a ir a noticias de la actualidad con Anderson Guarnizo desde la Universidad del Tolima. Pero antes de irnos, yo quiero que quedemos en remojo una pregunta, dos preguntas que me gustaría que se respondieran muy rápidamente al regresar. Y es, ¿qué parte del país es el que está más estudiado? ¿Y qué parte está más afectada regionalmente desde sus investigaciones y las que ustedes hacen? Pero ahora Anderson Guarnizo nos acompaña con las noticias de la actualidad. En Conciencia y Tecnología, las noticias de actualidad. ¡Ay, ay, ay, Pachamama! Te voy a hacer una pregunta rara, muy rara. Y si la razón por la que comes mal no está en tu fuerza de voluntad, sino en que pasas muy poco tiempo en la naturaleza. Espera, ¿el qué? Hola, bienvenidos a esta cápsula informativa de Naturalosa Actualidad en Ciencia y Tecnología. A darle átomos. Sí, puede sonar extraño, pero un estudio reciente sugiere exactamente eso. Que comes más saludable si pasas más tiempo en la naturaleza. Has flipado, ¿eh? Un grupo de científicos analizó 300 personas y encontró algo inesperado. Cuanto más tiempo pasaban en contacto con la naturaleza, mejor era su alimentación. Más frutas, más vegetales y decisiones más saludables. Y aquí viene lo aún más interesante. No se trata solo de salir a caminar al parque. ¿Qué acabas de decir, anciano? Los investigadores descubrieron que hay 3 formas de interactuar con la naturaleza. 1, verla, como mirar por la ventana. 2, cruzarla, como pasar por un parque. 3, buscarla, como ir a caminar o hacer senderismo. Y adivina cuál tuvo más impacto. Efectivamente, las 2 últimas. Es decir, cuando realmente te involucras con la naturaleza. No me esperaba eso. Pero ¿y por qué pasa esto? Aquí es donde la ciencia hace su magia. Primero, la mente. Estar en la naturaleza reduce el estrés, la ansiedad, y eso cambia cómo tomamos decisiones. Porque cuando estás estresado, es más fácil elegir comida rápida, azúcar, cosas fáciles. Pero cuando tu mente está en calma, eliges mejor qué consumir, que es bueno para ti. De hecho, el estudio encontró que el estado mental modula directamente la calidad de la dieta. Ok. Y segundo, la conexión. Las personas que sienten una conexión más fuerte con la naturaleza tienden a comer más natural. Prefieren alimentos menos procesados y piensan más en el impacto ambiental. Es como si algo cambiara en su forma de ver el mundo. Y hay algo aún más curioso. Muchas personas dijeron que cuando están en la naturaleza sienten menos necesidad de comer por ansiedad o aburrimiento. En otras palabras, la naturaleza no solo cambia lo que comes, cambia por qué comes. ¿Cómo así, perrito? Ahora piensa en esto. Vivimos rodeados de pantallas, conectados todo el tiempo, pero desconectados de lo natural. Y tal vez eso está afectando más de lo que creemos. Porque este estudio no solo habla de comida, habla de algo más grande. Cómo nuestro entorno moldea nuestras decisiones, cómo nuestra mente influye en nuestro cuerpo y cómo algo tan simple como salir a un parque podría cambiar hábitos que parecen imposibles de modificar. Creencias de gente pendeja. Para rematar la parte más potente, los científicos creen que esto podría usarse como estrategia real. Combinar naturaleza más educación alimentaria para mejorar la salud y el planeta. Y esto es para reflexionar. ¿Debería comer mejor? Tal vez la pregunta no sea esa. ¿Qué estoy comiendo? Sino, ¿dónde estoy pasando mi tiempo? Porque quizás la respuesta no está en una dieta, sino en volver a algo tan simple y que siempre estuvo ahí, la naturaleza.
Esto es todo por hoy. Un saludo para todos los Mortis de la ciencia. Chau, chau. No rompe el ciclo, Morty, sé mejor. Enfócate en la ciencia. Analiza, escucha e imagina. En Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. Un programa de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Conéctate todos los viernes a las 9 de la mañana y los miércoles a las 5 p.m. Bueno, volvemos a Conciencia y Tecnología. El tiempo, como siempre, se está agotando demasiado rápido, pero habíamos dejado unas dos preguntas muy rápidas con respuestas muy precisas, que era qué parte del país está más estudiado y qué parte también en el mundo regional de Colombia está más afectado. Excelentes preguntas de nuevo. La primera pregunta, estábamos aquí discutiendo con Alejandra y yo creo que indudablemente la región andina es la que más está estudiada. ¿Causas o por qué sucede ese tipo de cosas? Primero, la cercanía misma a los centros de investigación. Pienso que las universidades, sus aplicaciones siempre están muy cercanas a sus campus en esto de bioacústica. Y creo que es la región como más estudiada en Colombia. Y yo creo que ahora se está expandiendo mucho a la Amazonía. Hay proyectos interesantísimos en la Amazonía que están liderando grandes en tecnología, como Google hizo ahí un esfuerzo enorme para hacer grabaciones continuas de partes de la Amazonía. Hay cosas ahí que tenemos que hablar en algún momento de si eso es moral o no. Bueno, en fin, eso sí, hay muchas cosas ahí. Pero digamos que esos son los dos lugares que yo veo que está concentrada como las mayores investigaciones. La siguiente pregunta es una pregunta que, pues si lo hablamos de paisaje sonoro, como decía Alejandra, ¿sí? Pues increíblemente la región andina donde está más poblada podríamos tener mayor afectación a esos paisajes sonoros porque estamos mucho más llenos de personas. Diferente, por ejemplo, en la Amazonía o el Pacífico donde no es así. Digamos que son zonas más despobladas o las llanuras, ¿sí? El Orinoco y todos esos ecosistemas. La costa atlántica, yo creo que ahí en toda esa historia de poblamiento, yo creo que también esto repercute en cómo están los paisajes sonoros. En términos de especies, ahí sí, Alejandra, en términos de especies, yo pensaría que también está asociado a esas dinámicas de poblamiento. Entonces, las especies que están más asociadas a esos ecosistemas que han sido intervenidos son las que han tenido más afectación, ¿cierto? Y los marinos costeros, por ejemplo, las aves y todas estas especies asociadas a esos ecosistemas marinos costeros son las que han tenido como afectación y por eso muchos de los que nosotros hablamos en territorio, los que viven en el manglar, dicen el manglar suena diferente aquí que lo que suena en otro lugar, ¿sí? O, por ejemplo, hablábamos de áreas del bosque de niebla, justo Alejandra hizo ahí en Chicaque, que es parte del bosque de niebla, y uno puede ver que ese bosque suena muy diferente al bosque que está cercano porque pues está en conservación, ¿cierto? Yo creo que como una pequeña conclusión, y es que uno de paisajes sonoros sí está muy afectado por el poblamiento. Afortunadamente Colombia tiene extensísimas áreas donde los sonidos son maravillosos y tenemos multitud de especies. Te cuento que hay detecciones, esos detectores que yo te decía del celular en algunos países. Tuve el caso de trabajar en Paraguay donde está avalado por las autoridades ambientales. Si tú usas el dispositivo para detectar, está perfecto. Colombia es imposible. O sea, Colombia hay sonidos que no están registrados por la ciencia y tú puedes detectar 30 especies y 80 más no tienes ni idea, ¿sí? Entonces somos afortunados porque todavía tenemos mucho de ese sonido que tal vez también por ahí unas conversaciones que tuvimos aquí, todavía ese sonido que escuchaban pobladores de hace
miles de años, todavía tenemos la posibilidad de escucharlo todavía hoy acá en Colombia. No sé, Alejandra, tú. Bien, quisiera que ya para terminar muy puntualmente nos contaran en este momento qué están haciendo, están realizando talleres, cómo están vinculando la gente un poco hacia este conocimiento de la ecoacústica y la bioacústica. Sí, nosotros hacemos talleres y capacitaciones sobre uso y monitoreo de bioacústica. Ahorita vamos a hacerlo, de hecho, aquí en la Universidad Pedagógica. Vamos a hacer un taller con los chicos y les vamos a enseñar qué es la bioacústica, cómo aplicar la bioacústica y cuáles son las herramientas que pueden utilizar para monitorearla y procesar esa información acústica, porque claro, siempre es un reto lo que hablábamos sobre la cantidad de datos que podemos tener. Entonces, pues, que a mí me enseñen cómo tener todas las herramientas antes de ir a lanzarme al agua pronto a tomar datos y no tengan nada, pues me parece muy valioso. Y no solo a las universidades, sino también a las empresas con las que nosotros trabajamos, también nos capacitamos sobre este tema. Bien, súper maravilloso. Bueno, se nos ha acabado el tiempo para esta emisión. Muchísimas gracias por acompañarnos, por todo lo que nos comentaron, nos informaron, nos compartieron. Les recomendamos y les recordamos a nuestros oyentes escuchar la repetición de este programa el próximo miércoles de 5 a 6 de la tarde, escuchar más de Conciencia el próximo viernes y seguirnos en redes sociales, Facebook, Conciencia y Tecnología, la Ágora para la Educación e Instagram. Me despido. Adiosito. Chao, chao. Adiós, gracias. Hasta aquí Conciencia y Tecnología. Síganos en Instagram, Twitter y Facebook como @concitecupn.